Continuamos con lo que es el ejercicio número 3 del TP número 3, ¿sí? Estados planos. Básicamente lo que tenemos es una viga pared, una viga de gran altura. Que tiene esta geometría. Esta viga pared tiene de filo a filo una dimensión A. Por otro lado tiene un apoyo, ¿sí? Tiene en verdad dos apoyos, uno de cada lado, que tiene un determinado ancho. Este ancho de aquí es una proporción de A, ¿sí? Es epsilon veces A. Por otro lado definimos horizontalmente un eje X, verticalmente un eje eta, ¿sí? Que es un cambio de variable de altura. Por otro lado, la altura de esta viga pared vale B, y voy a poner entre paréntesis otra nomenclatura para la altura, que va a ser D, ¿sí? Que la vamos a utilizar para uno de los métodos de resolución del ejercicio. En este caso, la primera parte, que es con la tabla de Kalmanov, vamos a trabajar sobre D únicamente. La viga tiene un determinado espesor H, y por otro lado está sometida a una carga uniforme, ¿sí? Uniformemente distribuida y constante, que vamos a denominar P. Como datos, por otro lado, si hacemos la distancia a eje de estos apoyos, que vamos a denominarla L, lo que sabemos es que L no es otra cosa que A multiplicado por paréntesis 1 menos epsilon, ¿sí? La proporción de A que representa ese apoyo. Lo que sabemos es que A sobre B es aproximadamente igual a L sobre D, y que A sobre B, de acuerdo a los datos del enunciado, es 0,5, ¿sí? Que es el límite convencional en el que uno distingue entre una viga de gran altura o una viga tradicional, una viga de Bernoulli, ¿sí? Es el límite donde las tensiones, en verdad, las deformaciones por corte ya no son despreciables y no podemos seguir asumiendo que la sección, que originalmente es plana, permanece plana luego de la deformación. ¿Ok? Por otro lado, conocemos del enunciado que esta proporción que representa el apoyo epsilon es del 5%, o sea, 0,05. Y bueno, no mucho más. Esos son todos los datos del enunciado. Lo que nos pide es, mediante las tablas de Kalmanov correspondientes, calcular y graficar para la viga pared de la figura las tensiones sigma x a lo largo del eje de simetría. Es decir, nos vamos a parar aquí en el centro de la luz. Obtener la resultante de tracción y compararla con la que se obtendría a partir de la teoría de San Menán, o sea, vamos a usar bielas y tensores, y el método aproximado del cuaderno 240, ¿sí? Que es un cuaderno con algunas fórmulas útiles que viene del reglamento anterior, viene de la línea alemana, ¿sí? De reglamento. Nosotros simplemente vamos a utilizar una fórmula. Si quieren hacer mayores consultas, las pueden ver en el campus virtual, está subido un poco más de información con respecto al cuaderno 240. Entonces, tenemos que resolver este mismo ejercicio mediante las tablas de Kalmanov, que son básicamente una resolución numérica, ¿sí? De la solución analítica real. Después vamos a resolver este mismo problema mediante San Menán, es decir, bielas y tensores. Y por último vamos a utilizar una fórmula aproximada, que es la del cuaderno 240. Entonces, empezamos con el punto A del ejercicio, que es resolver mediante las tablas de Kalmanov. Yo aquí me hice un machetito
de la tabla de Karmanov que tienen ustedes subidos al campus virtual. Básicamente es una tabla de doble entrada. Ustedes entran con gamma, ¿sí? Gamma no es otra cosa que la relación entre A y B, ¿sí? Es decir, la relación entre la longitud y la altura de la viga. En este caso en particular nosotros entraríamos con 0,5 porque es dato del problema. Después, otra entrada es el épsilon, es decir, la proporción de la longitud A del apoyo, que representa el apoyo. En este caso nosotros entraríamos con 0,05. Y después, el eta no es otra cosa que adimensionalizar la altura, ¿sí? Es decir, eta igual a 0 es a una determinada altura aquí, y eta igual a 1 es en el borde, o sea, eta igual a 0 es el borde superior de la viga, eta igual a 1 es el borde inferior de la viga, ¿sí? Básicamente adimensionaliza la altura B, el eta. Entonces, fíjense que tenemos distintos etas en las columnas, o sea, 0, 0,125, 0,25 hasta 1. Entonces nosotros entramos primero con 0,5, que es el gamma. Después entramos con epsilon igual a 0,5, o sea, nos quedamos con esta primera fila. Y podemos ir viendo los valores de tensiones sigma x. Estos son valores adimensionales, ahora vamos a verlo cómo pasar la tensión, que aparecen aquí en esta fila, ¿sí? Vamos a hacer el esquemita primero. Entonces, esa es la manera de entrar a la tabla. Nosotros tenemos etas. Entonces, si nos paramos en el centro de tramo y dibujamos todos los etas posibles, por lo menos los que están en la tabla, tenemos eta igual a 0, eta igual a 0,125, eta igual a 0,25, tenemos otro eta de 0,375, tenemos un eta de 0,5, tenemos otro de 0,625, tenemos otro en 0,75, tenemos uno en 0,875 y finalmente tenemos uno en eta igual a 0. Perdón, a 1. Entonces fíjense que de acuerdo a tabla, ese valor que corresponde a ese valor adimensional sería menos 0,01. Aquí tendríamos más 0,013. Aquí tendríamos más 0,004. Lo que corresponde a 0,375 es menos 0,02. Después tenemos menos 0,085. Lo pueden seguir de la tabla, ¿sí? Menos 0,231. Menos 0,408. Y acá estamos llegando a los que van a ver en la tabla, que son menos 0,09. Y más 1,887. No me acuerdo si la tabla tiene la carga al revés y demás, pero es exactamente lo mismo, ¿sí? Nada más que está dado vuelta. Fíjense que aquí tienen el 0,009 y el 1,887. Entonces, para esa viga de gran altura, bueno, y para darle dimensión, o sea, porque esto es un valor adimensional, tendrían que multiplicarlo por el valor de la carga P y por el espesor H. ¿Sí? En este caso tomen H directamente como un valor unitario. Entonces de esta manera le dan dimensión a estos valores adimensionales. Y a partir de aquí lo que pueden dibujar es cómo varían las tensiones sigma x en la altura. ¿Sí? Fíjense, tiene aquí un tramito de compresión, aquí tienen un tramito de tracción, aquí tienen otro tramito ya más grande de compresión y por último nos pasamos del otro lado y tenemos tracción. Fíjense que claramente al resolverlo analíticamente
lo que vemos es que el diagrama de tensiones no es ni parecido al uniforme de la teoría de Bernoulli, ¿sí? Es una cosa así. Y fíjense que más o menos el eje neutro cae por aquí, ¿sí? Mucho más abajo de lo que caería con la teoría de Bernoulli. Obviamente aquí tendríamos nuestra resultante de tracción que vamos a denominar D, y por aquí, digamos, tendríamos nuestra resultante de compresión que denominaríamos D. Y obviamente es el brazo de palanca interno, que nuevamente, comparándolo con la viga de Bernoulli, es mucho más chico de lo que hubiésemos esperado, ¿sí? Entonces, ¿cómo determinar? Bueno, obviamente, este es un caso de flexión simple, con lo cual la resultante de compresión y la resultante de tracción tienen que ser iguales. Vamos a quedarnos solamente con determinar la resultante de compresión. ¿Cómo pueden determinar la resultante de compresión? Bueno, hay varias maneras. Pueden hacerlo... A ver, generalmente, como tenemos valores discretos, se hace numéricamente, ¿no? Aquí en la resolución del ejercicio lo vamos a hacer simplemente integrando numéricamente el área comprimida, ¿sí? Con el método de Simpson. Pero ustedes lo podrían hacer de la manera que les plazca, no sé, pueden dibujarlo, a ver, una manera muy rudimentaria, pueden dibujarlo en AutoCAD, esto a escala, todo facetado, y calcular esa área. Podrían hacerlo mediante el MATCAD, directamente le dan estos valores y le piden al MATCAD que haga una, no sé, una relación lineal en esos valores, o sea, básicamente que interpole entre esos valores con la ley que ustedes les crean necesaria, ya sea lineal o demás, y por ejemplo una vez que tienen ya esa interpolación pueden hacer la integral de esa función definida por MATCAD. Independientemente del método, lo que van a ver es que esa resultante de compresión que denominamos D, en este caso con el método de Simpson, ¿sí? Vale 0,1021 por la altura B multiplicado por la carga P. ¿Sí? Aproximadamente. Fíjense que bueno, fíjense que va a depender un poquito del método que ustedes utilicen. Acá estamos utilizando Simpson, como les dije. Entonces, teniendo en cuenta que B no es otra cosa que A sobre 2 veces A, lo que tenemos es que básicamente esto es 0,2043 de la longitud A multiplicado por P. ¿Ok? Este es un primer resultado al cual llegamos a partir de la resolución numérica del método analítico, ¿sí? La parte de la teoría que ustedes ya vieron. Esta sería la resolución del ejercicio mediante las tablas de Kalmanok. Ahora vamos a ver la resolución del ejercicio mediante vigas y tensores. Entonces, haciendo una analogía con lo que vimos en los dos ejercicios pasados, lo que podemos decir es lo siguiente. Nosotros tenemos nuestro problema, ¿sí? Nuestra viga de gran altura, que tiene aquí las carguitas en los apoyos, aquí tiene la carga distribuida. Entonces, vamos a aplicar el principio de superposición, como hicimos anteriormente. Vamos a decir que esto es igual a esta misma viga, con las carguitas en los apoyos, donde nosotros le ponemos una carga distribuida aquí abajo, que obviamente es igual a P, más esta misma viga con una carga igual en módulo pero en dirección distinta a la que agregamos, y obviamente que le tenemos que sumar la carga original de nuestro problema, que es P. Entonces fíjense que aquí es bastante simple resolver el estado tensional. Nosotros sabemos en este caso que sigma I, siendo I el eje vertical, no es otra cosa que menos P. Entonces sabemos que tiene una distribución uniforme de tensiones en todo el cuerpo.
Y por otro lado, a partir del corolario de San Bernard, o el principio de San Bernard, lo que podemos decir es que a partir de una determinada distancia, que vamos a asumir que es aproximadamente igual a A, la tensión vertical en este caso, a partir de ahí, tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que vemos es que desde la aplicación de la carga hasta una determinada altura que está definida por A, tenemos una distribución constante de tensiones. ¿Sí? Es decir, en definitiva, que toda esta porción de aquí no está colaborando para la flexión. Es básicamente un peso adicional. ¿Sí? No está colaborando para el brazo de palanca, porque la distribución de tensiones es perfectamente vertical. Y a partir de aquí, a una determinada distancia A partir del filo inferior de la viga, tenemos la introducción de estos dos esfuerzos. ¿Sí? Eso es lo que vamos a resolver nosotros mediante velas y tensores. Entonces, se imaginarán el mecanismo que vamos a optar para resolver eso. Es muy parecido al que ya venimos trabajando. Vamos a hacer simplemente el medio esquema simétrico, ¿sí? por simetría y por simplicidad. Este sería el eje de simetría, es decir, a la mitad de la mitad de la luz de la viga. Aquí tenemos nuestra viga de gran altura. Nosotros sabemos que hasta una determinada distancia, que vamos a decir es aproximadamente igual a A, tenemos una distribución constante de tensiones, es decir, que hasta esta sección nos llega directamente el esfuerzo puramente vertical. Luego lo que tenemos es una biela perfectamente vertical. Tenemos una biela inclinada que va hasta el apoyo. Y después tenemos una bielita vertical. ¿Sí? Obviamente que en este nudo me tiene que aparecer una compresión para lograr el equilibrio, y en este nudo aquí me tiene que aparecer una biela o una tracción para lograr el equilibrio. ¿Sí? Y de manera análoga a lo que vimos anteriormente, desde el filo inferior al nudo inferior, lo que tenemos es 0,1 veces A, y desde este nudo, del primer nudo al segundo nudo, lo que tenemos es una distancia igual a 0,5 veces A. ¿Sí? Y como se imaginarán, esta biela vertical al filo izquierdo de la viga está a la mitad de este apoyo, es decir, a epsilon por A sobre 2. ¿Sí? Y la resultante, vamos a denominar R, ese apoyo, R es otra cosa que obviamente a P por A sobre 2. ¿Ok? Entonces, vamos a aprovechar el pizarrón aquí arriba para no tener que borrar. Lo que podemos decir es, de punto de vista de geometría, bueno, la tangente alfa es este ángulo, ¿sí? El ángulo de la diagonal con respecto a la vertical. Es el mismo problema que vimos antes, nada más que dado vuelta, ¿sí? Entonces, esta es, la tangente de alfa es igual a A sobre 4, porque fíjense que, a ver, la resultante de este medio esquema simétrico, vamos a ponerlo aquí, está a la mitad de A sobre 2, es decir, A sobre 4, menos epsilon veces A sobre 2, que es esta distancia, ¿sí? Entre la resultante del apoyo y el filo izquierdo de la viga, sobre la altura vertical de la biela, que es 0,5 veces A. ¿Sí? Con lo cual la tangente de alfa es 1 menos 2 veces epsilon sobre 2. Por otro lado, simplemente planteando equilibrio entre R y Z y la diagonal, ¿sí? Es bastante evidente que el esfuerzo de tracción Z, planteando equilibrio en este nodo de aquí abajo, tiene que ser igual a R por la tangente de alfa. ¿Sí? Porque la componente vertical de esta biela, ¿sí? Del esfuerzo de esta biela,
tiene que ser igual a R, con lo cual la componente horizontal tiene que ser igual a Z. Entonces, si reemplazamos con el resultado de R que conocemos, es decir, P por A sobre 2, y con el resultado de la tangente alfa que conocemos de aquí arriba, lo que tenemos en definitiva es que la resultante de tracción Z no es otra cosa que 1 menos 2 veces epsilon sobre 2 multiplicado por P por A sobre 2. ¿Ok? Y esto, si reemplazamos por los datos de nuestro problema, lo que nos queda es que Z es aproximadamente igual a 0,225 por A por P. ¿Sí? Fíjense que es muy parecido al resultado, ¿sí? Llamémoslo resultado analítico, el primer resultado, tenemos prácticamente el mismo valor. ¿Por qué es un poquito más grande con respecto al resultado analítico? Porque, bueno, se imaginarán, aquí para bielas y tensores, ¿qué utilizamos? El teorema estático, ¿sí? Entonces, en definitiva, nosotros estamos yendo con una carga de colapso que es menor a la carga de colapso real. O sea, estamos sobredimensionando un poquito la armadura. Por eso, en definitiva, el Z es un poquito mayor, ¿sí? Y por último, el punto C, me queda una parte libre del pizarrón, voy a usar esta parte, ¿sí? Separarlo acá para que no se confunda. El punto C nos pide utilizar el cuaderno 240, ¿sí? Entonces vamos con el punto C. Lo que van a ver es que el cuaderno 240 primero les pide la resultante momento. Bueno, primer tema importante. El momento en el centro de tramo de esta viga de gran altura, como ustedes se imaginarán, no es otra cosa que M, o sea, M es igual a P por L al cuadrado sobre 8, siendo L básicamente A por 1 menos phi, esto dijimos que está al cuadrado, y todo esto sobre 8, ¿sí? Es el famoso P por L al cuadrado sobre 8. ¿Por qué? Porque el equilibrio es independiente de si la viga es de gran altura, si es una viga de Bernoulli, si la distribución interna de tensiones es lineal o tiene esta forma, ¿sí? El equilibrio es el equilibrio, ¿ok? Y cuando planteamos equilibrio, hacemos un diagrama de cuerpo libre, abriendo aquí justo en la mitad de la luz, y determinamos el momento, es indistinto de cómo es la distribución interna de tensiones. Entonces, primero nos pide calcular el momento de esta viga simplemente apoyada con carga distribuida, y después, en función de la relación entre la altura, que yo les dije que íbamos a utilizar la nomenclatura que estaba entre paréntesis, es decir, D sobre L, ¿sí? L de vuelta es la distancia a eje de estos apoyos. Lo que nos dice el cuaderno 240 para este caso en particular, que tenemos que D sobre L es mayor o igual a 1, directamente nos da el brazo de palanque interno, ¿sí? Nos dice que el brazo de palanque interno es 0,6 veces de L. Y fíjense lo distinto con respecto a la teoría de Bernoulli. El brazo de palanca está en función de la longitud y no en función de la altura. ¿Por qué? Bueno, como vimos aquí bastante claro, hay una parte de la altura que no está colaborando para la flexión, ¿sí? Aquí en la parte de Saint Venant se ve clarito cómo funciona la viga. Y por otro lado, si ustedes ven este diagrama de tensiones, ven de alguna manera también que aquí tenemos concentrada toda la flexión, ¿sí? Fíjense que esto se parece un poquito más al diagrama lineal de Bernoulli, ¿sí? Y que todo esto son valores muy chiquititos, ¿ok? Haciendo una analogía entre lo que están viendo aquí de la distribución de tensiones, que por otro lado no está muy bien dibujada porque no la dibujé muy bien a escala, este punto estaría mucho más grande, mucho más a la derecha, pero bueno, no importa. Lo que pueden ver en definitiva es que esta porción superior de la viga de gran altura no está colaborando con la flexión, claramente. Entonces, continuando con el cuaderno 240, como se imaginarán, a ver, el esfuerzo de tracción no es otra cosa que el momento sobre el brazo de palanca interno,
Y si ustedes hacen esta cuentita, lo que van a ver es que esto da aproximadamente igual a 1979 multiplicado por A y por P. ¿Sí? De vuelta, a ver, si bien es un método aproximado y está hecho en función de la experiencia, o sea, de resolver un montón de estos ejercicios y encontrar alguna relación entre D sub L, el ratio entre D de L y el brazo de palanca interno, es un método aproximado que, fíjense, no se desvía mucho de la solución analítica, con lo cual está bastante bueno tenerlo a mano, ¿no? En definitiva, lo que ven es, este sería el resultado, entre comillas, real. Nos vamos un poquito para arriba para ver utilizar el teorema estático. Y después aquí tenemos un método aproximado que, por otro lado, aproxima bastante bien a la resolución analítica. Bueno, corto acá y grabo el otro ejercicio.